8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Cecilia Bozano, ella es presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La defensa de los hermanos Isaías ha presentado una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por no menos de 2.000 millones de dólares, diciendo que se produjeron una serie de incautaciones ilegales, esto como resultado del feriado bancario, cuyos efectos todavía los sentimos en el país. ¿Qué opinión le merece esta demanda en contra del Estado ecuatoriano por 2.000 millones de dólares por parte de un sector que protagonizó el feriado bancario en el Ecuador? Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí, yo voy a hablar básicamente pues como las familias afectadas de la crisis bancaria de 1999, que hasta el día de hoy somos perseguidas, a pesar de que se han hecho leyes a favor de los deudores de buena fe. Sin embargo, pues no se han aplicado y siempre buscan alguna argucia para no poder salir de deudas de hace más de 25 años. Para nosotros sí ha sido una sorpresa esta demanda de los 2.000 millones de dólares, porque ahora resulta que los culpables son las víctimas, cuando las víctimas han sido los millones de ecuatorianos que sufrimos, muchos que emigraron, familias rotas, y sabe que algo muy grave, de muertes. Aquí no se habla de las muertes, aquí hay suicidios, aquí hay familias que perdieron a sus miembros porque no tenían sus ahorros y no tenían para sus medicinas. Porque aquí vamos a hablar de los ahorristas y de los deudores de buena fe, no de los de mala fe, no de aquellos que dieron paso, y tengo que decírselo, porque ahora voy a hablar del abogado de los Isaías, el abogado Ricardo Noboa, que siempre ha estado inmerso en esto de la crisis bancaria del año 99. Ustedes sí saben que él fue asambleísta de la Constituyente del año 98, donde se dio paso prácticamente a la creación del AGD y donde el Banco Central, que en ese momento era autónomo, le dieron autorización para que dé préstamos de liquidez a los bancos. Y ahí nació todo. Tal es así que a los 2 días el banco, Filanbanco, cae. ¿Y quién se queda con el Filanbanco? El mismo hermano del señor Ricardo Noboa, que es Gustavo Noboa. Usted sí sabe que a esta persona que está aquí la persiguieron por una deuda que le retuvieron, escúchame bien, en la época de Gustavo Noboa, la liquidación laboral, en esa época a mi esposo, le retuvieron la liquidación laboral para pagar la deuda, cosa que estaba, que no podían hacerle, porque una liquidación laboral no es para retenerla, jamás. Sin embargo, la retuvieron y nosotros dijimos, está bien, que sirva para pagar la deuda que nosotros teníamos en esa época. Ya teníamos un juicio ejecutivo. Entonces dijimos, bueno, nos dieron un pedazo de la liquidación, porque Gustavo Noboa le dio la gana de no pagar la liquidación a las personas que nosotros también teníamos deudas. Y que en esa época nos redujeron, porque los sucres se redujeron totalmente, o sea, los dólares, 25, llegamos a 18.000, después bajó y después subió a 25.000. Entonces las personas que ganaban en mi caso, que mi esposo ganaba, póngase usted, 2,5 millones por decir, se convirtió en $100, pues, cuando antes era 1.000. Entonces, es todo esa debacle que nosotros sufrimos. ¿Quién nos recupera? Porque nosotros hablamos de la crisis, pero también vamos a hablar del AGD, pues, que tanto habla. ¿Quién se quedó? ¿Quién fue el primer gerente del AGD? Fue un señor Mark Persson, si no me equivoco, que también era banquero, y después fueron banqueros. ¿Por qué el reclamo de los 2.000 millones? Porque nunca dejaron las cuentas claras. Porque estos señores banqueros hacían doble contabilidad, porque estos señores banqueros se hacían autopréstamos a unos intereses. Y les voy a decir, hay un caso que yo no lo digo, lo habla el abogado Stalin Raza en un libro de él,
donde dice que, por ejemplo, el gerente del Banco Tungurahua, no me acuerdo el nombre, Ernesto Hidalgo. Ernesto Hidalgo se hizo un préstamo de 7.000 millones de sucres al 25% en sucres a 10 años. Mientras a nosotros nos cobraban al 85, al 100. Inclusive tenemos pruebas de que se cobraron intereses al 25% en dólares. ¿Quién fue uno de los creadores de la ley Trole? El señor Ricardo Noboa. Entonces, estos señores que todos los días salen a hablar de corrupción, que son honestos, que no tienen calidad moral ni ética. Porque nosotros también, como ciudadanos, vamos a tener que demandar al Estado y demandar a todos los que crearon la AGD, a todos estos banqueros que han destruido, e inclusive nos han destruido 23 años, 24 años, gente que ha perdido. Aquí ha habido genocidios y nadie habla de eso. Ellos hablan de dinero. Nosotros también hablamos de dinero, pero hablamos peor cosa, de destrucción de familias, porque para nosotros, los ecuatorianos, más vale el amor, más vale la honestidad que el dinero, porque el dinero no le compra, pues, la vida de un familiar. Hubiera querido, y quiero a ustedes que le inviten al señor Giovanni Brito, donde su madre fue estafada por el Filambanco. Y todo un condominio de 19 pisos, en la época de Gustavo Noboa, se lo remataron y le dieron a la curia en $80.000. Y quedaron debiendo más de $1 millón. Y gracias a la ley para la reestructuración para la crisis bancaria de 1999 y las reestructuraciones de la deuda, estos señores pudieron salir. ¿Y sabe qué? Este señor tiene un hermano que se suicidó porque fueron atrás de todo. Y no fue en la época de Correa. Ahora, en la AGD ha sido un nido de ratas. Créame, que no solamente los señores están diciendo que están reclamando el puerto, a mucha gente se le han feriado los bienes desaparecidos. Nadie da cuentas a nosotros, a los ecuatorianos. Todo es que se le pide información, nadie da información. Todo eso nos ha pasado y estamos bastante decepcionados, no sabemos qué hacer. ¡Qué sinvergüenzas! Tener que los ecuatorianos que fuimos víctimas, ahora tengamos que pagar a los causantes de esta crisis, a las causantes de muerte, de destrucción, de pobreza, de dolor. Por eso le hemos invitado el día de hoy, Cecilia. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y escucharle. Había que escuchar a las personas que fueron afectadas por la crisis financiera y bancaria del 99. Una crisis que yo me voy más atrás de ese episodio que señalaba Cecilia, el de la constituyente de Sangolquí, en la que estuvo como integrante no solo Ricardo Noboa, sino Julio César Trujillo, Osvaldo Hurtado y otros tantos personajes que hoy nuevamente están gobernando. Y yo me voy más atrás, año 94, gobierno de Sixto Durán Bazén, vicepresidente, nada más y nada menos que Alberto Dajic, que ahora se las pasa dando lecciones de cómo manejar económicamente las finanzas públicas. En el gobierno de Durán Bazén, a quien hace pocas semanas le levantaron un monumento acá en la ciudad de Quito, lo cual no está mal, porque el hombre fue alcalde de esta ciudad, fue presidente de la República, pero creo que tampoco hay que olvidarnos de estos pasajes de la historia. En su gobierno, en el gobierno de Sixto Durán Bazén y de Alberto Dajic, ahora dado de analista económico, se dio lugar a la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras, que permitió liberalizar las tasas de interés para que los banqueros se hagan los préstamos que mencionaba Cecilia, y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, créditos que, como yo les decía el día de ayer, les permitió a los señores Isaías prestarse ellos mismos plata del Filambanco, de los cuentaahorristas del Filambanco, para levantar
fábricas gigantescas, las más modernas de este país, como la de la famosa Biela, que años después o meses después terminó quebrando, ¿no? Entonces, estas cosas se originaron en el gobierno de Sixto Durán Bazén, y bueno, después lo que conocemos también sigue siendo parte de la historia, pero por eso era tan importante escuchar versiones de los ciudadanos que terminaron siendo afectados, y que hoy, yo sí coincido con lo que decía Cecilia, van a terminar siendo ellos quienes paguen los saldos pendientes de una crisis que finalmente no termina de cerrarse, ¿no, Cecilia? Porque ustedes, por ejemplo, han estado trabajando permanentemente para que se aprueben leyes que vayan en beneficio de los deudores de buena fe, pero prosperaron finalmente, han obtenido beneficios, la asamblea les ha escuchado, esas leyes que dieron lugar en la asamblea, en las asambleas anteriores, ¿a ustedes les han beneficiado o no? A ver, nosotros no solamente hemos sido víctimas de los banqueros, de los gerentes, sino también hasta ahora de los señores que manejan Resicop, que es ahorita a la final que tienen las deudas de la banca cerrada, porque nosotros hemos sido pues un botín para muchos que han pasado por ahí para beneficiarse, abogados, a gerentes que se han hecho muy ricos. Y nosotros seguimos siendo las víctimas. Fíjese usted que a pesar de que hay leyes, en la última, en la dolarización, en donde nosotros fuimos, porque el momento que nosotros hicimos las dos leyes en la época de Correa, la ley para el cierre de la crisis bancaria y la reestructuración, nosotros decíamos que a mucha gente se le remató los bienes, ¿no verdad?, a cuerpo de gallina con peste, donde se beneficiaron los mismos asesores de la señora Ruda Regui, en esa época gerente del Banco Central, y que hasta ahora la Fiscalía no da paso a lo que se le robaron a la familia Charlet, el señor Chiriboga, porque la verdad es que sí hemos sido víctimas de toda esta gente. Entonces, fíjese usted que nosotros, para la gente que se remató los bienes, la ley, en la ley de dolarización pusimos para rematar los bienes, el momento, hágase, si el avalúo original o al final de la deuda de antes de abril del año 2019, ¿cómo se llama? No, fue en la ley de dolarización, no me acuerdo qué fecha fue la ley de dolarización, se da paso y se cancela la deuda, ni siquiera contestan y a la gente le siguen cobrando las deudas, le siguen retirando la plata. No podemos tener hasta ahora, estas personas no pueden tener una cuenta, no pueden tener una segunda oportunidad a pesar de que han tenido 25 años. No somos pues los señores Isaías, que nos fuimos con los miles de millones a seguir gozando y a seguir siendo millonarios en los Estados Unidos, porque ellos sí tienen para pagar abogados, como el señor Ricardo Nova, a quien yo una vez lo cogí y le escribí en el email cuando dijo que nosotros estábamos inmersos en que se nos han violado los derechos porque no teníamos derecho a la defensa. Pero nunca nos contentó. ¿Por qué? Porque nosotros no valemos ese dinero, porque no tenemos abogados que nos defienda y verdaderamente también demandemos al Estado. ¿Por qué? Porque, y voy a decir, en la época de Noboa, de Gustavo Noboa, porque yo tengo que decir en qué épocas, porque aquí se habla de los 10 años de Correa. No, señores. Aquí se tiene que hablar, como dices, Alexis, desde el año 94. Y ojo, si tú estudias la historia de la banca, anteriormente ya hubo una ley donde se permitió a los banqueros también darse autopréstamos y también quebraron. No solamente en el año 99, fue en años anteriores. Y si tú vas desde la primera creación de la banca, al primero, que creo que fue del Banco de Luzurraga, ya siempre ellos quebraron y siempre el Estado ha sido, los ecuatorianos hemos tenido que pagar esas quiebras. Esto no es del año 99, esto es de siempre. Y esto tienen que saber los jóvenes, porque lo que está pasando ahora, eso ha pasado en el año 99. A nosotros, toda una generación, no pudimos trabajar, no pudimos emprender. Se nos robaron los 25 mejores años de nuestra vida. Nuestros hijos sufrieron, en mi caso, venir a querer cogerse mi casa cuando hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con la plata que nos confiscaron para pagar la deuda. Nadie responde. ¿Y cuándo fue, Alexis? En el año del 2000. En el año 2000. Así nos han tratado.
No es que nosotros, hasta los abogados se han vendido, muchos abogados se han quedado con nuestros bienes. Nadie nos da razón y nosotros sí, como deudores de buena fe, reclamamos que esto del AGD ya se cierre, porque lo único que hace este Resicop es vender, es seguir cobrando abogados, hacerse... y te cuento que desgraciadamente yo no puedo decir porque no tengo pruebas, ¿no verdad? Pero créeme que es un nido de ratas. Y yo estoy queriendo hablar con el nuevo gerente, queriendo hablar con el nuevo gerente de Coactiva, y ni siquiera me dan paso. ¿Para qué? Para poder aplicar las leyes que se han hecho a favor, excepto Cecilia, en la época de Lenin. Cecilia, que dieron paso a un artículo para que salga, espera un ratito, para que salga la suegra del señor Juan Sebastián Roldán. Porque así nos han tratado también, se han aprovechado de nuestra lucha para que personas a dedo salgan de las deudas. Cecilia, en su caso y en el caso de su familia, teniendo esa deuda con la banca que quebró en el 99, ¿usted ha podido hacer préstamos, ha podido invertir, tener la posibilidad de montar un emprendimiento, etcétera, o estuvo todo este tiempo en central de riesgos, impedida de sacar préstamos? No, yo ahora me dedico, créame que yo ya parezco abogada porque he tenido que trabajar con abogados para poder seguir con esta lucha, y ahora yo asesoro a las personas y yo siempre les digo, tienen que defenderse porque lo peor es cuando no se defienden. Y yo estoy aquí para ayudarlos. Cecilia Bozano ayuda. Claro que con esa asesoría uno sabe, porque ahora, ojo, ahora está otra vez la banca manejando la política. Y eso es gravísimo. Precisamente por eso, Cecilia, usted dice que la banca está manejando la política y lamentablemente el país está funcionando de esa manera. Con ese antecedente, ¿qué expectativa tiene usted de la evolución de este proceso, de esta demanda que han presentado en contra del Estado ecuatoriano, tomando en cuenta que quien preside el país es una persona que se dedica al negocio de la banca? Pero por supuesto, pues los señores Isaías saben cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pues. No dice que Ricardo Noboa está en el CIADI también como miembro, representando al Ecuador. Entonces ellos son juez y parte ahorita, pues. Es que así se ha manejado. Mire, a todo el mundo hablan de corrupción. Pero ¿quiénes son los verdaderos corruptos de cuello blanco? Las que se hacen inclusive leyes para beneficiarse. Porque ellos son muy astutos, ¿no verdad? Porque se habla de corrupción, pero la corrupción está generalizada. Desgraciadamente somos una sociedad que ya hemos estado, que hemos aceptado esto como normal, cuando no lo es. Jóvenes, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo cuando una vez estuve con un hermano del presidente del presidente Lazo, y le dije, oiga, es imposible que su hermano llegue a ser presidente. Y créanme que me equivoqué. Yo no entiendo cómo un banquero presidente nos puede estar ahorita presidiendo el Ecuador. Una persona que se hizo millonaria y que él mismo dice que estaba en un yate disfrutando de las ganancias de los CDRs y de todo, mientras la gente se moría en las calles. ¿Quién paga esas muertes? ¿Quién paga esas familias destruidas, esos migrantes que fueron llorando y que sus hijos no estuvieron con sus padres? Y que ahora está pasando lo mismo porque la gente está migrando. Mis hijos han tenido que emigrar. Y yo les digo, mis hijos, aquí no hay futuro. ¿Y sabe por qué? Yo ya no le echo la culpa tanto a los políticos, le echo la culpa a la sociedad, que se deja engañar tan fácilmente. Si nosotros, una asociación cualquiera, me sentaba con el presidente y le decía que quiero ir a Marte, él me decía, yo te voy y te hago ir a Marte. Porque él ofreció todo. Y todo lo que ofreció, ahora se lava las manos. Entonces, qué peligroso, siempre fue peligroso pero fíjese usted quién está gobernando, la democracia popular.
La misma que gobernó, son los mismos. El señor Juan José Pons, asesor del presidente de la República, él es uno de los grandes deudores. Yo no sé qué ha pasado con él, si él ha pagado, pero ¿sabe qué? A esos no les cobran. Mire, yo investigué a todas estas grandes deudas y le voy a decir cómo funciona, seguramente igual que los offshores. Yo investigaba, por ejemplo, que una compañía, ¿no verdad?, hacía el préstamo. ¿Y quiénes eran? Eran los garantes. ¿Quiénes eran? Otras compañías. Iban esas compañías y ¿quiénes eran? Otras compañías. Y así eran como 10 compañías y llegábamos a las personas, a los originales, como dice, a los verdaderos personas que hicieron ese préstamo. Pero cuando iban, ya ellos habían vendido las acciones. Entonces, ¿a quién habían que cobrar? Y de paso no dieron garantías. Entonces, ¿a quiénes nos están persiguiendo? Solo a los que dimos garantías. Solo a los que dimos garantías. Ellos dicen, los isaías se sienten afectados y pueden cobrar 2.000 millones porque pueden pagarle cientos de miles a nosotros. ¿Cómo podemos pagar a los abogados? No podemos, porque no tenemos el dinero. Para poder pagar mínimo nos cuesta 30.000, 40.000 dólares. No lo podemos hacer. Yo sí quisiera saber, pues, estos abogados, ¿quiénes nos vienen a defender a nosotros? ¿Qué abogados quieren defender? ¿Qué abogados vamos donde los banqueros? A que nos respondan de las muertes, a que nos respondan de tanto dolor y de tanta pobreza. Con nosotros acabaron una generación y estoy luchando para que esta nueva generación no caiga en lo que nosotros hacemos. Ahora quieren otra vez ser empresarios. Ahora otra vez los banqueros quieren ser empresarios. Oigan, la gente tenía miedo dar sus proyectos porque se les quedaba con sus proyectos cuando eran buenos, pues. No es que se volvieron empresarios, se volvieron competencia de los empresarios. ¿Y quién iba a tener más? ¿Quién iba a tener más útil? ¿Quién iba a tener más poder para poder que su empresa sea exitosa? Ellos, pues, no es que tenían todos. Se hacían autopréstamos, se hacían a intereses bajísimos y ponían a los empleados de gerentes, se llevaban la plata, no daban. Eso es un problema tremendo. Tremendo. Créame que no sabemos la verdad es que le voy a decir, nosotros, si yo fuera abogada, yo ya lo hubiera demandado, ¿no? Pero no soy abogada, pero créame que nos sentimos en la indefensión, nos sentimos adoloridos, nos sentimos con impotencia, ¿no? Cecilia, usted hace un momento mencionaba el nombre de la suegra de Juan Sebastián Roldán. Ella también es parte de ella fue deudora de buena fe. Ella se acercó donde mí, no me acuerdo cómo se llama, es apellido Maldonado, no me equivoco. Ella debía, por ejemplo, decían que las deudas eran hasta 150.000 dólares si el esposo se moría, o cualquier cónyuge se moría, hasta 150.000, pero ella tenía varias deudas en varios bancos, entonces no lo sumaba a los 150.000, sumaba más de $1 millón. Entonces ella se acercó donde mí, pero calladito, yo no sabía que era la suegra de Juan Sebastián Roldán, calcule, yo no lo sabía. Pero siempre la veía que estaba y que tenía todo. Yo, ¿qué? Cuando me enteré por la colmena, yo la verdad es que yo no me había, o sea, así nos han engañado, ¿no? Y queríamos hablar con Lenín y nunca nos dio paso, pero ella sí se hizo un artículo donde ya no daba tope. Es decir, se muere, como estaba muerto el marido, entonces ya no había tope, ya no había 150.000, sino que automáticamente se cancelaba la deuda, que yo no lo veo mal. Yo lo que le veo es que solamente hicieron un artículo para ella. Cuando hay gente que debe menos de $5.000 y todavía es perseguida para quedarse con su casa. Menos de $5.000, donde la ley dice, todos los que deben menos de $5.000 desaparecen. No, dice, porque lo tuyo fue después de que cogiste y pagaste. Y están viendo la quinta pata al gato para no salir. Fíjese usted que en la ley del Banco de Fomento le dijeron a la Junta Política Económica para que haga las normativas y poder salir. En mi caso sí se llegó al original en Sucres,
y se dividió para 25.000. En otros casos no, porque los señores del Banco Central hacen lo que les da la gana, porque los señores de Recicó, o sea, nuestra vida está en manos de funcionarios sin corazón que lo único que van allá es enriquecerse. O yo no sé, enriquecerse, a ganarse, yo no le puedo decir, pero sí quisiera que se investiguen pues a esas personas, el antes y el después, pues. Entonces, nadie aquí en este país, nadie responde por la GD, nadie responde por nada. Solamente hemos sido perseguidos. Y ojo, esto comenzó a partir de 1999 con Yamil Maguad y ahora están los mismos que quebraron al Ecuador, están ahora en el poder. ¿Qué? Cuídense, ecuatorianos, cuídense. Para hacer un préstamo, sean ya no se endeuden. Ahorita no es para endeudarse. Créame, porque si no, mire, fíjese usted que yo tengo personas que quieren ir a pagar a los bancos, y los bancos no les aceptan. ¿Por qué? Digo, porque ya usted ¿cuánto debe? Póngase, 30.000. ¿Cuánto le vale su casa? 130.000. Entonces, no les corresponde. ¿Por qué? Porque ellos prefieren cogerse los bienes. ¿Qué pasó con el año 99 con el señor Lasso? Que tanto se cree que no tuvo nada que ver. Sí sabe que él tenía multibienes VG. Multibienes VG. ¿Qué pasó con multibienes VG? Todas amigas mías habían pagado más de la mitad de la casa. Y tuvieron que entregar la casa. Pregúntenle si le dieron el vuelto. No, se quedaron larín larán. Le queremos agradecer, Cecilia, por su tiempo, por habernos contado parte de su historia, de esta dramática historia que no es solo la suya, es la de miles, de millones de ecuatorianos que han tenido que sufrir los efectos hasta ahora, como usted lo señala, de esta crisis bancaria. Le agradecemos a Cecilia Bozano, presidenta de la asociación. Sí, dígame. Quiero hacer una acotación y quiero mandarle al señor Lasso. Oiga, señor Lasso, usted es el presidente de la República. Estamos viendo si usted da paso a que se pague esos 2.000 millones. Acuérdese que usted ahorita ya tiene la reserva monetaria de 10.000 millones y la gente se anda muriendo sin medicinas. La gente se anda muriendo, no tienen educación los niños. Y no vamos a permitir que usted en su gobierno, usted pague esos 2.000 millones, porque como ya está todo hecho, está todo bonito, ¿no? Está todo encaja para que los señores Isaías ganen, porque eso para ellos es honestidad, ¿no? Pero usted no tiene calidad moral si usted paga esos 2.000 millones. Y no lo vamos a permitir. Y si usted lo paga, no se olvide que el poder es efímero y va a tener que responder tarde o temprano. Pero nosotros los ciudadanos no aceptamos ese pago. Vaya y salve a miles de ecuatorianos que se están muriendo porque faltas de medicinas. Vaya y coja y arregle esas carreteras que están destruyéndose día a día y deje de repartir el país. Porque eso es gravísimo. Bueno, ya no voy a meterme ya más en política porque no. Pero bueno, eso es todo. Le agradecemos. Okay, y gracias por darme esa oportunidad, Alex. Un abrazo, gracias. Cecilia. Gracias por haber aceptado la invitación. Le mandamos un abrazo fuerte.